administradora de empresas, especialista en orientación, en gerencia universitaria, perdón, y la doctora Mergy Patricia San Juan, Pacheco San Juan, especialista en familia, doctoranda en educación y docente de la UNAP. Bienvenidos a todos. Espero que esta clase sea de gran utilidad para todos los aquí presentes. Y cedo la palabra a la doctora Mergy, quien va a estar hoy acompañándonos en esta clase. Mergy, tienes el micrófono apagado. Muchísimas gracias. Listo. Entonces vamos a iniciar esta clase con la especialista docente Lady. Ella va a iniciar su exposición. Entonces vamos a compartir pantalla, profe Dari, para que nuestra querida profe Lady inicie su información. Gracias, Mergy. Muy buenas tardes a la profesora Ingrid, Ari, a la profe Mergy, a todos los estudiantes. Muchísimas gracias por su asistencia. Voy a parar un momentico mi video para que transmitamos mejor la clase. El objetivo inicial, unir Universidad Nacional Abierta a Distancia y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en este compartir de conocimientos. Es un compartir de conocimientos que nos lleva a ampliar nuestra mente, sobre todo que nosotros como administradores de empresa es relativamente importante conocer qué es nuestro cliente, conocer cómo actúa ese cliente, qué lo estimula el comportamiento del consumidor. Los estudiantes que estamos acá son de la asignatura Comportamiento del Consumidor de la Escuela de Administración de Empresas. ¿Podemos seguir con la imagen, porfa? Listo, como ya habíamos dicho, la clase espejo la vamos a organizar. Está organizada y ya estaba programada desde hace bastante tiempo. Por eso, de manera muy especial a mis estudiantes, porque estamos en un cese de actividades y mis estudiantes lo están haciendo de manera voluntaria, cumpliendo unos parámetros que ya los teníamos. ¿Listo? Como administradores de empresas, les cuento, nosotros como administradores de empresas tenemos unos grandes retos en cuanto a cómo analizar ese comportamiento del consumidor. Como administradores, nuestro principal objetivo que es formar es el de crear empresas, pero cuando no podemos crearlas, podemos consolidar y fortalecer las empresas que ya están constituidas. Esas empresas, nosotros como administradores, el objetivo es darles oportunidad de crear nuevas fuentes de empleo, de crear un desarrollo sostenible para las organizaciones, un desarrollo a nivel local, a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional, porque tenemos todas las competencias para desarrollar ese progreso empresarial que se requiere. No somos ajenos de que como administradores tenemos muchos retos. Uno de ellos es la tecnología. La tecnología está en todos los niveles empresariales. Sin embargo, nosotros como administradores todos los días nos formamos, nos capacitamos y creamos habilidades y destrezas para hacer que esa tecnología vaya de la mano con una gestión empresarial. Si conjugamos empresa, tecnología, habilidades empresariales y llegamos a conocer cuál es nuestro cliente, podemos generar cambios empresariales. Y ese es el reto como administradores. Pero ¿cuál es el objetivo de como en la asignatura del comportamiento del consumidor? ¿Me puedes colaborar con la otra diapositiva, porfa? Gracias. Nosotros como administradores, cuando estudiamos en la asignatura comportamiento del consumidor, porque específicamente así es la asignatura que orientamos,
El objetivo es comprender y adaptarnos a los cambios que todos los días tenemos como consumidores finales, como clientes, como personas. Todos los días, todos cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestras perspectivas del por qué compramos, qué nos estimulan, qué nos lleva a ser clientes potenciales. A eso ha hecho que esta sociedad cada día avance más en estrategias de marketing y el pasado de una sociedad de consumismo a consumerismo. Y es por eso que es tan importante analizar el por qué estos cambios. Si nosotros estamos involucrados en una empresa, somos conscientes que la razón de ser es los clientes. Los consumidores, si los llegamos a identificar claramente, podemos hacer un trabajo tan equitativo que hace que una empresa se pueda sostener en todo este mundo cambiante. ¿Me puedes colaborar, por favor? ¿Me puedes colaborar? Exactamente. Entender esas necesidades del consumidor, ¿qué hacemos nosotros como administradores? Porque ese es nuestro perfil. Primero escuchamos a nuestros clientes. ¿Cómo los escuchamos? Hacemos entrevistas, hacemos investigaciones de mercado. Si tenemos vendedores, puntos de atención, ahí escuchamos a nuestros clientes. Escuchamos qué es lo que quieren que mejoremos cuando hacemos una actividad en una empresa. Cuando escuchamos, hacemos esa retroalimentación, analizamos toda esa información y segmentamos qué es lo que el cliente me está pidiendo y cómo nosotros como empresa podemos llegar a satisfacer esas necesidades del cliente y sobre todo generar una empatía. Es el principal objetivo que tenemos nosotros. Por eso es tan importante llegar a identificar mucho más estas características a nivel psicológico, no quedarnos solamente con datos y estadísticas de economía, sino llegar a profundizar más ese análisis del por qué el cambio de nuestros clientes. ¿Me puedes colaborar? Somos conscientes que hay unas disciplinas que nos apoyan y por eso es esta clase espejo, porque no solamente nosotros como administradores, con investigaciones de mercado, con análisis, con encuestas, podemos llegar a identificar esas necesidades. Nos apoyamos de disciplinas como la antropología cultural, la psicología, la sociología, la economía, la estadística, el marketing. Hay muchos enfoques que nos pueden aportar. Sin embargo, el llegar a entender del por qué nosotros, porque nosotros también somos clientes, nosotros también consumimos muchísimos productos y servicios. Si nosotros nos llegamos a identificar como personas que nos estimulan para tomar decisiones de compra, de verdad que estamos creando un éxito empresarial y estamos generando un cambio, que es lo más importante, generar cambios en las empresas y no quedarnos todos los días en las mismas ventas que realicemos. Por eso es tan importante que Mergy nos está colaborando en este análisis, de que nos vamos un poquito más de esas estadísticas, de esa parte económica, que sí es importante, pero si a nivel personal llegamos a identificarnos, vamos a tener un gran éxito empresarial. ¿Me puedes colaborar, porfa? Me pasa así, exactamente. Esta asignatura es muy bonita en administración de empresas. ¿Por qué? Quiero compartirles con ustedes la experiencia que nosotros hacemos. Nosotros no solamente nos quedamos en un conocer de fundamentos, de conceptos, sino que nos vamos a una realidad. En este caso, con la asignatura, nosotros visitamos a la Comuna 4. La Comuna 4 aquí de Ocaña está conformada por barrios como Marabel, Marabelito, Juan 23, Torcoroma, donde ustedes saben que hay mucho sector empresarial. Entonces, ¿qué hacemos con esta asignatura? Los estudiantes vamos, identificamos qué sectores hay en esta comuna. Específicamente este semestre lo estamos haciendo con el barrio Marabel, Marabelito y Primero de Mayo. Visitamos que hay muchísimo comercio. Encontramos panaderías, encontramos ferreterías,
comida rápida, muchísimos establecimientos, peluquerías. Después que analizamos cómo está el sector empresarial, realizamos unas visitas y analizamos el por qué compra cada persona en cierto establecimiento. ¿Qué me invita a mí a que yo compre en una panadería y no en la otra? A que yo compre en una tienda y no en la otra tienda o el otro supermercado. Luego que hacemos ese análisis, visitamos y creamos una estrategia para apoyar a una empresa que de pronto es la que vemos con menos nivel de competitividad que la otra. Y esa empresa es que le vamos a crear estrategias de mejorar. Entonces, Mergy, y a todos los acompañantes, sobre todo ustedes en la parte psicológica, porque nosotros lo analizamos como administradores. Nosotros nos vamos, lo visitamos, miramos la parte de marketing, de cómo está ubicado sus productos, la atención, pero muchas veces no nos dedicamos a mirar el comportamiento que lo estimula. Y por eso es que todo lo que están aquí, pues mis estudiantes nosotros lo analizamos y yo sé que me entienden porque somos futuros administradores, pero ustedes en la parte psicológica, ¿qué nos pueden apoyar para nosotros fortalecer este conocimiento? Muy bien, gracias, profe Lady, por esa pregunta reflexiva. Que trataremos de darle no una respuesta, sino muchas respuestas y sobre todo ampliar la duda para que se genere mayor acciones de investigación, sobre todo en nuestro querido territorio. Exactamente. Listo, Bien. Merchi, voy a Perfecto. silenciar. Listo, muchísimas gracias. Mientras la profe Dari deja de compartir y comparte entonces ahorita lo que sigue en esta clase espejo, lo que le da continuidad y lo que también implica lo que es el trabajo reticular. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es importante que los docentes, ¿sí? Especialmente los docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanas, podamos generar esta reticularidad y qué mejor con una universidad como la Francisco de Paula Santander Ocaña, que es una universidad que tiene su mirada en la región también, así como lo pretende la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestros estudiantes también van y se meten, se involucran en el territorio. Involucrarse en el territorio implica no solamente saber o conocer, ¿sí? Conceptos, sino que también involucra la capacidad de desarrollar esas habilidades para poder entender, comprender y ayudar. ¿Cómo no voy a colocar esta palabra? Ayudar precisamente a una construcción de un territorio más solidario, de un territorio más emprendedor, de un territorio del Catatumbo más comprometido y, ¿por qué no?, de un territorio de paz. Entonces, me parece que estas dos disciplinas, tanto la administración de empresas como la psicología y otros programas que afortunadamente la escuela tiene estudiantes aquí invitados, ¿sí? Como los programas de comunicación social, como el programa de filosofía, de artes visuales, tenemos estudiantes que también nos están acompañando, pues es un tema que nos abre el horizonte, porque no es un tema, como lo decía usted, Lady, solamente para los administradores. ¿Sí? Cuando estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de innovación en negocio, eso implica que también nos involucremos en conocer ese territorio, en conocer esos espacios, ¿cierto? Para mirar la efectividad y asegurar, entre comillas, el éxito precisamente de esos emprendimientos. Entonces, junto con mis compañeras de docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, hacemos este acompañamiento, Lady, que muy gentilmente hemos concluido
las dos universidades, específicamente la Escuela de Administración y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, y de la Administración, la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces, por favor, profe Dari, me permite. Muy bien. Entonces, yo quiero iniciar con una pregunta y yo ojalá me la puedan contestar, prendan la cámara el estudiante, con lo siguiente: ¿qué fue lo último que se compró esta mañana? ¿Qué consumió esta mañana? Ay, ninguno se atreve. A ver, los Ay, Un pan con estudiantes de la UNAD. chocolate. ¿Cómo? Un pan con chocolate. Un pan con chocolate. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice? No, yo lo que compré fue lo del almuerzo esta mañana, no más. Listo, Lorena compró lo del almuerzo. ¿Quién más? ¿Quién se mide más? A ver, mis estudiantes no compraron nada hoy. Yo un tamal al desayuno. Elkin, No, no, un tamal al desayuno. Bueno, Alejandro que no compró nada. Alejandro por ahí no El que, aparece. como siempre. Bueno, muy bien. Entonces, miren qué importante es esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque es que definitivamente cuando uno quiere comprar algo, uno está movido por algo, ¿sí? Y lo que usualmente escuchamos aquí está movido más por necesidades básicas, ¿cierto? Como la necesidad de alimentarnos, un tamal, el almuerzo, un chocolate con pan, ¿sí? Entonces, hay algo en el ser humano que nos invita a tener comportamientos para realizar una acción. Y precisamente el análisis del comportamiento del consumidor desde la perspectiva psicológica nos lleva a poder contemplar numerosos estudios en donde han explorado la forma en que el comportamiento del consumidor influye en sus decisiones de compra. Los que compraron esta mañana y lo que expresaron que compraron tuvo que haber sido motivado por algo, ¿cierto? Es importante aclarar que desde diferentes marcos de referencia, diferentes disciplinas que se asocian a la conducta de compra del consumidor, no solamente está la psicología, tenemos la perspectiva económica, la perspectiva de las relaciones humanas, la actitud hacia la compra, la perspectiva de la teoría de la decisión. Sin embargo, apreciados estudiantes, esta clase espejo la vamos a enfocar más utilizando la perspectiva psicológica. Siguiente diapositiva. La siguiente, esa. Muy bien. Entonces aquí vamos, nos vamos a ir introduciendo a esos fundamentos de la psicología del consumidor. La psicología del consumidor lo que pretende analizar en primer lugar es el comportamiento de compra y consumo de una serie de bienes u servicios en la vida del consumidor. Pero este análisis o este estudio queda incompleto si no indagamos precisamente y comprendemos los motivos o las razones por la cual impulsan a las personas a comprar el producto o servicio a un precio. Tenemos comportamientos, por ejemplo, si nosotros tenemos una mirada analítica, nos damos cuenta que hay personas que compran en determinados lugares, como lo decía la docente Lady, incluso en determinadas horas, determinados productos, ¿sí? Que hace que se genere un estilo en la compra. Porque Este está más proceso, económico. John Brady, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Este proceso se activa debido a una serie de estímulos o impactos propuestos por las marcas, cuyo principal objetivo es el incremento de las ventas. Entender que para que las ventas de un producto o de un servicio sean altas,
desde la óptica psicológica, las emociones de las personas, de los seres humanos, serán determinantes, ya sean estas emociones positivas o negativas, y son la razón de esa necesidad del cambio. Conceptos, por ejemplo, que manejamos desde la psicología como la motivación, la personalidad, la percepción, la emoción, la ansiedad, la atención y el aprendizaje son variables comúnmente declaradas y definidas desde la psicología que han conseguido llenar las estanterías de libros de marketing porque se enfocan precisamente en ese análisis de la persona que está comprando. Siguiente, por favor. Listo. Ahora vamos a ir desmenuzando ese comportamiento del consumidor a través de estas teorías claves en la psicología del consumidor. Entonces, encontramos la primera de ellas, que es la teoría del comportamiento planeado. ¿Sí? Esta teoría se centra en la relación entre las creencias, las intenciones y el comportamiento de un individuo. Los comportamientos desde el punto de vista de esta teoría son el resultado de la intención de actuar de una persona y esta intención a su vez es influenciada por las actitudes del individuo hacia el comportamiento, las normas sociales y el control comportamental percibido. Este modelo de la teoría del comportamiento planeado ha resultado efectivo en predicciones relacionadas con conductas y comportamientos que son deliberativos y en los que se requiere el uso de la razón, tales como el uso, por ejemplo, de la telefonía móvil, el consumo del alcohol, la utilización de vivienda social, ¿sí? Esta teoría se centra en la relación entre las creencias, intenciones y el comportamiento de una persona. En esta teoría también influyen las normas sociales, que se refiere a las creencias sobre las expectativas de comportamiento del grupo. Lo que el individuo percibe que el grupo social le es importante, entonces este lo asume también como importante y realiza la compra. Esto hace que las creencias jueguen un papel fundamental a la hora de comprar algo, sumándole la percepción que la persona tiene sobre su propio comportamiento al momento de comprar y el control que tiene sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos muchas tendencias por las redes en donde sale un producto en la red y empiezan como a darle esa publicidad, inconscientemente las personas se encargan de hacerlo. Hoy el marketing está enfocado más hacia allá, hacia la información inconsciente, para que las personas repliquen la información y vemos cómo rápidamente se corre la voz de algún producto. Y si vemos que la gran mayoría lo está utilizando por motivos inconscientes, también la persona lo va a realizar y lo va a hacer. No es tan pensado, sino es que si lo compraron, si eso está a nivel mundial es porque debe ser bueno. Influyen las creencias. Muy bien. Pasamos a la segunda teoría, que es la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría, en relación con el comportamiento del consumidor, presenta dos nociones de conducta que tiene que ver con la contradicción y el presente ante cada individuo en conflicto. La disonancia cognitiva se presenta en el consumidor cuando está realizando la compra y empieza a decir, ¿será que lo que estoy comprando me sirve? Ay, no tengo tanto dinero, pero ¿será que si lo compro, y después yo miro el otro mes a ver cómo repongo en lo que gasté, ¿sí? ¿Será que está a buen precio? Entonces, todas estas dudas al momento de comprar, la persona hace que se le genere una disonancia cognitiva, ¿sí? Entonces, en vez de comprar de manera tranquila, lo hace con un comportamiento ansioso
e incluso angustioso, y ahí es donde se produce esa disonancia cognitiva. ¿Por qué? Por haber escogido algo que de pronto no estaba seguro, que de pronto después de la compra, acuérdese que la intención se vuelve consciente después de la acción, no en el momento, sino después de que se compró, aparece la disonancia cognitiva en donde empezamos a generar preguntas. ¿Por qué lo compré? Ya no me gustó, estaba muy caro, no me es útil aquí en la casa, etcétera, etcétera. Seguimos con la teoría del aprendizaje social. Sugiere que los individuos no solo aprenden gracias a sus propias acciones, a lo que aprendieron en casa, sino también al observar las acciones de aquellos quienes los rodean. Comprar un producto o ir a un lugar, sí, ir a comprar vestidos u otra forma, desde el aprendizaje de la teoría social, son algunos ejemplos que nos indican ese modelamiento de comportamiento que hace que las personas compren simplemente porque la gente va allá. Voy a poner un ejemplo acá dentro del territorio del Catatumbo, específicamente en Ocaña. Por ejemplo, tenemos almacenes, no hay que dar publicidad, pero aquí tenemos almacenes, por ejemplo, en cadena, que como es en cadena, como es a nivel nacional, pues entonces yo también me dirijo allá porque tengo una creencia de que son buenos productos. Tenemos otros establecimientos, por ejemplo, que también tienen como nos invitan a comprar por ese modelamiento de aprendizaje que vemos en los otros. Entonces tenemos, por ejemplo, el negocio del hueco, entonces donde mucha gente vaya a comprar. ¿Por qué? Porque es barato, porque es económico, porque es de calidad, qué sé yo. Pero a eso hace referencia esa teoría del aprendizaje. Usualmente las personas que aprendemos precisamente a comprar argumentado desde esta teoría, solemos decir, si lo hacen los demás, es porque resulta que hay algo bueno. Debe ser por algo, debe ser que algo está muy bien allí. ¿Listo? Luego tenemos ya tenemos ya estas tres teorías de claves de la psicología del consumidor que nos van a fundamentar aún más y nos van a dar los argumentos para poder entender ese comportamiento del consumidor. Continuamos con la siguiente, por favor. Muy bien. Ahorita seguimos como abriendo o tejiendo la guama. Mejor, tejiendo la guama con respecto al análisis del comportamiento del consumidor, y vamos ya como en la parte media donde vamos a conocer qué factores psicológicos afectan el comportamiento del consumidor. Entonces, dentro de esos factores encontramos como primer factor la motivación. La motivación, pues, nos habla es precisamente a esos motivos internos, ¿sí? Que determinan la realización de una acción en el individuo, ¿cierto? Todos nosotros tenemos tenemos necesidades y la necesidad de actuar a veces por impulso, inconscientemente, para poder llegar a una meta. Como respuesta a esta necesidad, el individuo tiende a buscar cuáles pueden ser las cosas que le será necesario comprar para obtenerla. Entonces, para nosotros poder comprar algo, debemos sentirnos motivados a. Sigo el ejemplo que algunos estudiantes dieron al inicio. Compré el almuerzo, compré el pan con chocolate, ¿sí? Muy probablemente la motivación era más que todo biológica, suplir una necesidad básica como es el hambre, ¿cierto? Por lo tanto, la motivación se puede convertir entonces en ese impulso que mueve a la persona a realizar un gasto de dinero. La motivación, debemos tener claro que la motivación tiene una función dinámica, activa y acumulativa para conseguir un objetivo y para comprar. Luego tenemos la percepción, ¿cierto? En la percepción, pues es esa manera en cómo nosotros estamos percibiendo los estímulos externos.
En la percepción influyen muchos factores que van desde las características del propio estímulo, de las características de ese producto o servicio o mensaje publicitario, como su intensidad, su longitud, su volumen, su posición, su color, el tiempo de duración, etcétera. La percepción ¿se puede cambiar? Sí se puede cambiar en el momento de hacer la compra, realizar la compra, pero estas percepciones cambian de un individuo a otro. No todas las percepciones son iguales. Entonces es ahí donde marca la diferencia en cuanto a por qué yo compro una cosa y no compro otra, o por qué yo no compro en determinado lugar y me voy, por ejemplo, no compro en el Éxito, sino que me voy para el de uno para Lara. ¿Sí? Porque la percepción que se tenga de acuerdo a estas teorías que están inmersas en el comportamiento del consumidor nos va a impulsar, nos va a motivar a generar esa acción. Entonces, la percepción es fundamental para tomar conciencia, ¿cierto? Sobre todo de lo que vamos a comprar, ¿sí? De lo que vamos a consumir para bienestar o para malestar del individuo. Luego tenemos las actitudes, otro factor psicológico que afectan el comportamiento del consumidor. Estas se refieren a una predisposición general, constante y versátil que muestra una inclinación por comportarse de determinada manera ante un determinado objeto o servicio, favoreciendo o no dicho servicio o objeto. La actitud está encaminada a manifestar una tendencia al comportamiento y puede clasificarse en actitud verbal, ¿cierto? O actitud manifiesta, me gusta eso, lo quiero, me encanta ese perfume porque me siento que huelo rico, me siento que llamo la atención, me siento fresca, me siento limpia. O tenemos una actitud que es la no verbal, ¿cierto? Y que usualmente esa actitud no verbal es la que usualmente tiene un porcentaje alto y significativo al momento de comprar, con un 97%, que es esa actitud no verbal o inconsciente la que va a impulsar a que una persona compre un producto o un servicio. Muy bien. Uno de los principales principios que explica la relación de actitud y comportamiento es que el comportamiento es función de la voluntad, ¿cierto? Y esa voluntad es característica de la persona y hace que la persona tenga una actitud de apertura o de rechazo frente a ese servicio o a ese objeto. A mayor valor positivo que se le dé al servicio, hay mayor predisposición a comportarse de forma positiva hacia el objeto o hacia el servicio y viceversa. Entonces, la voluntad también juega aquí en las actitudes un papel significativo. Y por último, acá tenemos la personalidad. La personalidad, entonces, está constituida por una suma total de los modos de ser y de comportarse una persona. Se mantiene con cierta estabilidad, es decir, la personalidad suele no cambiar, es constante, ¿sí? Tiende a ser estable a lo largo del tiempo e incluye aspectos como la forma de hablar, los modales, el vestuario, actitudes ante la vida, la forma de comprender el mundo. Y obviamente tiene que ver mucho con esa madurez psicológica y emocional, ¿sí? Que hace que nos diferenciemos, por ejemplo, de la personalidad de un niño a la de un adulto o a la de un joven. Entonces, la personalidad es importante a la hora de poder analizar precisamente ese comportamiento del consumidor. Encontramos en este aspecto, en estos factores psicológicos, en la personalidad, encontramos que hay personas, por ejemplo, que tienen algunos trastornos que hacen que su actitud o su comportamiento al comprar un servicio o a comprar un producto, pues se convierta en algo insano para su salud. Entonces, por ejemplo, una persona obsesivo compulsiva por la limpieza puede estar
generando una compra de productos de limpieza de manera exagerada porque debido a ese trastorno, esta persona no va a estar satisfecha, no va a estar tranquila, va a estar en esa disonancia cognitiva de que lo que compre no es suficiente para mantener la casa limpia, para mantener el cuidado de las paredes, del piso, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta y es un aporte significativo precisamente al momento de emprender un negocio y que no solamente esto sirve para los estudiantes de administración, sino para también nuestros estudiantes de la escuela, porque nosotros también vendemos servicios. ¿Sí? En las diferentes programas en que se encuentren ustedes estudiantes, ustedes van a vender un servicio y es importante conocer ese comportamiento de la persona a la cual yo le estoy ofreciendo ese servicio para que podamos ver la aplicabilidad de esta clase espejo que trasciende fronteras de conocimiento, trasciende fronteras de escuelas, de universidades, porque estamos hablando del comportamiento del ser humano. Llámese en Ocaña, llámese en Brasil, en México, lo que sea. De pronto la cultura cambia, ¿sí? Pero los factores psicológicos, ¿sí? Son los mismos, la esencia es la misma al momento de poder analizar dicho comportamiento. Bueno, continuamos, mi profe. El proceso de decisión del consumidor. Aquí voy a hablar rápidamente. Esto lo podríamos llamar como digamos, vamos a ser consciente qué es lo que pasa cuando uno va a comprar algo. ¿Sí? Entonces lo hacemos como por unos pasitos. Eso se da en segundos. O sea, no somos conscientes de pasar por todos esos procesos. ¿Sí? Por estas cinco etapas, por así decirlo, sino que pasamos en segundos, pero aquí vamos a explicarlas en cámara lenta, pero no tan a profundidad. Entonces, la primera etapa es el reconocimiento de esa necesidad. En el reconocimiento de la necesidad se produce cuando aparece una disonancia o una diferencia, acuérdense de la disonancia cognitiva entre lo real y lo deseado. Entonces es allí donde aparece como esa angustia, esa ansiedad, lo compro, no lo compro, lo necesito, no lo necesito, ¿sí? O a veces el reconocimiento de la necesidad lo pasamos por alto y compramos impulsivamente y después se produce precisamente la disonancia cognitiva. Luego nos encontramos con la búsqueda de información. La búsqueda de información, una vez que el consumidor reconoce esa necesidad, o sea, por ejemplo, está muy de moda comprarse productos naturales para la piel, para el mal olor en el cuerpo, para adelgazar, para, bueno, tantos productos que hay. Entonces, por ejemplo, si en el caso de las mujeres que culturalmente tendemos a ser más vanidosas, aunque esto está como equitativo, si nos vemos que ya pasamos de cierta edad, pero resulta que vemos una publicidad en donde están hablando que el magnesio es un elemento importantísimo para, ¿para qué? Para la piel. Entonces ya encontré esa necesidad. ¿Cuál necesidad me vi? Uy, tengo la piel descrebajada. O, por ejemplo, vámonos a ir a los estudiantes de administración. Queremos innovar en un negocio, queremos emprender un negocio. Entonces, nos vamos para el territorio, como decía la profe Lady, y vamos a indagar qué necesidades hay acá en esto. En mis estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, dependiendo del programa, de su profesión, vamos a mirar entonces, por ejemplo, se pasó a la anterior, profe Dari. Tranquila. Vamos, no, está llegando. Eso. No, la que sigue. Exacto, gracias. Entonces, dependiendo, por ejemplo, desde lo psicológico, desde qué campo de acción, desde lo organizacional, lo clínico, lo educativo, ¿sí? Desde la parte de artes visuales, cómo pretendo yo generar un servicio, cómo genero la necesidad de que en determinado sector las personas empiecen a gustarle lo que es el arte, qué sé yo. Entonces, este proceso de decisión del consumidor aplica para todos los espacios profesionales y campos de acción de cada uno de los programas. ¿Listo? Entonces, la búsqueda de información
Una vez que nosotros reconozcamos la necesidad, vamos a buscar información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar testimonios, incluso consultamos a médicos, miramos con colegas, nos vamos para el territorio y empezamos a preguntarle a las personas de ahí, bueno, aquí han tenido otro tipo de negocios, aquí ha habido negocios, por ejemplo, de qué sé yo, de flores, venta de flores, no han habido, se ha sabido. Entonces vamos como en buscar esa información, ¿cierto? Que proviene de la experiencia previa, de la información publicitaria, ¿sí? Y que allí pues involucra lo que es el mercadeo en cuanto a la investigación. ¿Listo? Luego tenemos la evaluación de alternativas. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Allí hacemos es un análisis de las ventajas y desventajas de cada alternativa disponible. En esta fase de evaluación, la ruta que sigue en términos de información y búsqueda es en la toma de decisión de la compra. Luego pasamos a la toma de decisión de la compra, donde marca la culminación del proceso de decisión del consumidor. En esta fase, el consumidor decide por fin adquirir uno de los diferentes productos o servicios existentes que ha tenido en cuenta tras la búsqueda de información y su evaluación de alternativas. Pero la decisión sobre sí se lleva a cabo no hacia la compra y no depende solamente de ella, ni de las etapas anteriores, como les decía. O sea, nosotros no podemos hacer reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, sino que nos vamos directamente a comprar. Acuérdense que a nivel inconsciente el 97% rige al ser humano en cuanto a las motivaciones y aprendizajes, y eso es lo que lleva a comprar. Entonces, no necesariamente este proceso se lleva en ese orden, ni tampoco se tiene que pasar de una etapa a la otra. ¿Sí? Sino que más bien es una manera de comprender este tipo de comportamientos del consumidor. Luego tenemos el comportamiento post-compra, ¿sí? Que recibe especial atención en la investigación del comportamiento del consumidor debido a diversas razones. En primer lugar, mundialmente se estima que cerca del 60% y el 70% de los consumidores no adquieren una marca luego de haber sido probada previamente. Así como que el 90% de los clientes desean que el rendimiento de un producto corresponda al precio que han pagado. Posteriormente al reconocimiento de necesidades, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas y una decisión de compra, el consumidor continúa involucrado en esta dinámica que hace que lo lleve a comprar determinado producto y determinado servicio. Seguimos, profe Dari. Y por último, ¿sí? Vamos a hablar sobre esperemos, sobre la influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor. Entonces, aquí tenemos mucho de qué hablar, tela para cortar, pero debido pues al tiempo no nos alcanza, pero al final de esta exposición de clase espejo, pues vamos a resolver dudas, preguntas, a compartir experiencias. Sabemos que la influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor es básico, ¿sí? Allí los ingeniosos del marketing, la creatividad, todo esto que tienen en cuenta estos creativos, pues no solamente analizan el territorio ni este tipo de situaciones, sino que se van directamente al objetivo principal, que es la psiquis del ser humano. Es allí donde apuntan, allí es donde se van todas las estrategias de marketing para que puedan generar consciente o inconscientemente una actitud de compra frente a lo que se quiere, ¿no? Acordemos que la publicidad, por ejemplo, tiene mucho mensaje subliminal que hace que eso vaya al inconsciente y genere precisamente este tipo de comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, la publicidad de estos productos de marca, ¿sí? Maneja mucho lo que es mensajes subliminales para que la persona adquiera y necesite. Esa es la palabra clave, necesite comprar ese producto. ¿Para qué? Para sentirse bien, para sentirse alegre, para sentirse feliz, para sentirse incluso
realizada o realizado. Y precisamente esa influencia de la publicidad tiene que ver con las emociones. Entonces, para eso mi compañera Dari quiere aportar precisamente algo con respecto a cómo las emociones influyen significativamente en la compra de un producto o servicio. Mi profe. Abajo. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Lady, estudiantes de la Universidad Francisco Fernández de Contreras, docentes de la UNAD y docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Como sabemos, todos los seres humanos pues somos movidos por las emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en la compra en la compra. Entonces, tenemos estas emociones positivas donde están influenciadas por nuestros estados de ánimo. Es muy importante tener en cuenta que cuando estas emociones positivas estamos viviendo actividades o experiencias bonitas, nos vamos para algún almacén, para alguna tienda, salimos y compramos algo que nos guste, algo muy llamativo. Entonces tenemos las emociones positivas. Están fuertemente asociadas a los procesos de la toma de decisiones y pueden actuar directamente sobre nuestro comportamiento y la compra. Ese estado positivo nos hace comprar a veces elementos que no necesitamos en la casa o no necesitamos para nuestras vidas. Pueden actuar como una medicina que alivie esos síntomas de estados de ánimos negativos. Entonces, a veces estamos tristes o estamos sí, tristes, con algún sentimiento de enojo, de rabia, y nos vamos para un almacén y hacemos una compra, pues que no la teníamos que comprar, pero sentimos esa necesidad y sentimos ese placer de haber comprado. También tenemos pues las emociones negativas que influyen en esas decisiones de compras que a veces las realizamos por impulso, por rabia, que no necesitamos. Entonces, cuando vamos a comprar, tenemos que estar como en una balanza, ¿ya? Con nuestras emociones, no comprar por comprar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para todos. Profe Mergui. Profe Dari, ahí, bueno, yo les quería dar un aporte, mucho gusto para todos. Yo soy la docente Lizeth Rangel de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Es un gusto también poder acompañarlos a ustedes en esta clase espejo, poder estar con nuestros estudiantes de la UNAD y con nuestros estudiantes de la UFPSO. Aquí para hacerle un aporte importante a este tema, pues que han traído mis compañeras en esta clase espejo, y no solamente como lo decían inicialmente, el aporte pues para nuestros estudiantes de psicología, sino también para los estudiantes de administración de empresas. Y acá pues aprovechando el espacio que la profesora Dari daba acerca del papel de las emociones en el momento en el que nosotros vamos a comprar algo, que es súper importante, yo quería darles un ejemplo, por ejemplo, los famosos comerciales de Coca-Cola, que yo me imagino que todos ustedes lo han visto, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos encuentran, por ejemplo, ustedes en los comerciales de Coca-Cola que son tan famosos? Dari, pasaste la diapositiva. Ya. ¿Qué elementos se encuentran ahí respecto a lo que decía la profe Dario ahorita por ejemplo, de que a veces aquí decía, actuaban como medicina o los asociábamos a estados emocionales? Los comerciales de Coca-Cola tienen una característica importante y es que aparecen en qué época del año.
A ver, ¿quién me dice? A ver, los estudiantes de En Navidad, psicología. profe. En Yo Navidad, recuerdo Bien. en vacaciones Ujú. Pero o principalmente en Navidad. en Navidad. Ujú. ¿Y qué tienen como característica esos comerciales que han visto? O de los que Eh, ustedes se acuerdan. Pues cuando carro navideño. aparece, lo que llama la atención cuando estamos en temporada navideña es como la escenografía que montan respecto a ese mes y Ujú. eso atrae al consumidor, ¿no? ¿Y quién está ahí? ¿Y quién está siempre ahí? O sea, ¿hacia qué lo están enfocando? Un estilo Ir familiar. a consumir Coca-Cola, Pero La que va, familia. ajá, A la la unión familia, familiar, a la familia. unión familiar. exactamente. La familia, exactamente. Entonces, fíjense que si nosotros miramos históricamente los comerciales de Coca-Cola, que se estudian mucho en psicología del consumidor, nos damos cuenta que siempre están enfocados a la familia. Y que obviamente la época del año en la que nosotros nos reencontramos con nuestra familia, pues es la Navidad. Entonces, hay un comercial que no recuerdo exactamente de qué año es, pero toda la escenografía del comercial inicia, como lo mencionaban ahorita, creo que por el chat, cuando está el oso polar y el frío y demás, entonces se evoca un recuerdo de un papá donde empieza a acordarse de sus hijos y de querer estar con ellos, y entonces pasa de ese estado de frío al calor y a la hoguera de estar en familia. ¿M? Entonces, esto en Navidad y especialmente Coca-Cola, que han sido muy estratégicos, porque Coca-Cola, no solamente con estos comerciales, sino con la parte de percepción, fíjense que los logos de Coca-Cola nunca cambian, que siempre son rojos, que también tiene un significado importante en la percepción, pero ellos se enfocaron mucho en el tema familiar, en cómo digamos, el consumir Coca-Cola nos une en familia, porque es otro de los mensajes implícitos que tiene ahí, y entonces el sabor, el poder estar en familia, el poder compartir. Entonces, fíjense que todo eso nos evoca a siempre tener en mente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un compartir en familia, ¿qué pensamos? ¿Qué nos hizo falta? Decimos. Es la Coca-Cola. Nos hizo falta la Coca-Cola y salimos corriendo, ¿cierto? Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo no miro otras gaseosas. Yo llego corriendo a comprar la Coca-Cola en cualquier supermercado. Entonces, fíjense cómo Coca-Cola ha hecho un trabajo de muchísimos años de implantar en el inconsciente, como lo decía la profe Mergy, de implantar en nuestro inconsciente, incluso crearnos hasta una necesidad, porque miren que hay muchos memes que se molestan con el tema de la Coca-Cola, ¿no? O sea, de la adicción que tenemos a la Coca-Cola. Entonces, eso era como para darles un pequeño ejemplo y para que ustedes supieran, digamos que en psicología del consumidor se han estudiado mucho los estudios de Coca-Cola, porque ellos tienen todo un equipo que está enfocado en trabajar en esa psicología del consumidor. Y pues a revisar cómo han hecho de bien ese trabajo, porque cuando miramos los comerciales de ellos, que han ido evolucionando y que siguen siendo, digamos, como un referente. Incluso fíjense que retomaron, creo que fue este año que pasó lo de las caravanas de Coca-Cola, que también es una estrategia que ellos tienen de la Navidad. Entonces, eso era una pequeña intervención que les quería dar ahí para que ustedes vieran cómo se influyen esas emociones y cómo estratégicamente muchas marcas toman ciertas épocas del año y cómo generan esa publicidad orientado a manejar nuestras emociones. Listo, Muchísimas profe Mergy. gracias. Muchísimas gracias, mi profe Lice, mi profe Dari. Gracias por esos grandes aportes. La profe Ingrid, ella que nos está escuchando, ella es magíster en programación neurolingüística. Entonces, me parece que es importante que también ella nos dé su aporte frente a esto, a este de la programación neurolingüística, cómo también hace que se generen tipos de comportamientos para rechazar una compra o para adquirirla, ¿no? Entonces, mientras ella, porque pidió también expresar desde su conocimiento su aporte frente a este análisis del comportamiento del consumidor. Y para finalizar,
Las tendencias actuales de ese comportamiento del consumidor, tenemos el consumo ético, la interacción digital y la sostenibilidad. El consumo ético tiene que ver más que todo con tomar conciencia precisamente de que si lo que yo compro me va a traer un beneficio, va a aportar a mi salud o no, ¿ya? En la interacción digital, pues a partir de la pandemia, ustedes saben que aumentó significativamente este tipo de comportamiento de compra, en donde todos estos canales online y todas estas compras vía tarjetas de crédito hicieron que post pandemia que se incrementara este tipo de comportamiento, ¿sí? Y generara pues también una manera mucho más fácil de adquirir el producto. Y la sostenibilidad que genera una mayor conciencia, o sea, son esos consumidores que tienen una conciencia muy aguda con respecto con aquello de lo que están comprando. ¿Sí? No solamente para su bienestar biopsicosocial, sino también para incluir en la parte ambiental, ¿no? Hay productos en la marca a nivel mundial que cuidan precisamente el ambiente, que cuidan la ecología, y pues estamos hablando de un 60%, la siguiente, profe Dari, un 60% de este tipo de consumidores. Bueno, la siguiente. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a dar la siguiente información antes de recibir las preguntas. Primero, yo quisiera que por favor la gran mayoría prendiera sus cámaras, ¿sí? Por favor, aprender sus cámaras porque vamos a tomar unos pantallazos que son importantes, ¿sí? Gracias. Exactamente. Muy bien. Midelmi, Alejandro Sánchez, Erika, eso, muy bien, Janet, muy bien. Faltan a Sofía, Sheila Carrascal, Saidi, exacto. Elki, muy bien. Jennifer Castillo, me falta por ahí. ¿Usted está colocando los pantallazos, mi profe? ¿Quién está tomando los? Dice, entonces, para que pase la flechita, los pantallazos, para que se coloque allí, por favor. Pantallazos, ya les vamos para que soltemos una sonrisita a la 1, a las 2 y a las, a ver. Ya un momento. 1, ¿listo? Estamos sonriendo. Ya, 1, 2. Ah, bueno, entonces yo voy a tomar los pantallazos. A la 1, a las 2 y a las 3. Tan. Muy bien. Espérenme un segundito, porque eso es Por así. favor, que todos quedemos bien bonitos. Sí, ya va. Ya va muy bien. Vamos para el otro pantallazo. Voy a mirar a ver si por aquí hay otras cámaras. Uy, Valentina, falta Josbiel, Alejandro, Sheila, Roberto. Es que me pasé a la otra página, por así decirlo. Por favor, prendan Por favor, sus... mis estudiantes, Josbiel, prendan para que sí. nos veamos Jennifer bien. Becerra, porque es que vamos a pasar como por salón, por así decirlo, virtual. Muy bien, gracias, Roberto. Muy bien, falta Camilo, Linda Gabriela, Jennifer Becerra, Juan Diego. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, voy a colocar otro pantallazo a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, y me voy para la primera página. Mergy, pase lista, por favor. Ya estamos en eso, ya estamos en eso, ya la profe lo está pasando. Y me voy nuevamente, por favor, a la primera página, por así decirlo. Prendan sus cámaras, exacto. Otra vez, una risita. Voy aquí a colocarme. Muy bien. Una risita a la 1, a las 2 y a las 3. Para todos ya se les compartió la asistencia para los de la Universidad Francisco de Paula y para los de la UNAD.
Allí en el chat está la asistencia. Son dos, porfa, hagamos que son dos asistencias, una Sí. para la universidad y La primera es debemos la de registrar las dos. ya. La primera está en la Universidad de la de Francisco y después la de la UNAD, profe. Listo, muy bien. Entonces, Y la encuesta de satisfacción. ya vamos a compartir la encuesta de satisfacción. Por favor, necesitamos que todos ingresen. Y por último, entonces, mi profe Ingrid, no sé si nos gustaría, usted que estaba inquieta por compartirnos desde usted, magíster, en su conocimiento de la neurolingüística, cómo influye precisamente esta ciencia al comportamiento del consumidor. Mi profe. Bueno, buenas tardes nuevamente. Lógicamente Buenas que este tema es un tema que se ve desde que estamos pequeñitos, ¿cierto? Porque la sociedad, el ámbito familiar, eh, siempre es el estar a la moda, el utilizar tal marca, y las redes sociales también hacen énfasis en que la persona esté como muy inquieta en qué compro, a qué almacén voy, a qué centro comercial voy. Y todo esto hace parte de ir programando inconscientemente nuestro cerebro para que podamos prepararnos a hacer esa compra o a negarnos a la compra, ¿sí? Entonces, parte importante es qué es lo que nosotros estamos viendo diariamente en las redes sociales y qué es lo que nos está motivando para que vayamos a gastar el dinero que de pronto lo tenemos presupuestado para otra cosa, pero hay una camisa nueva que salió de moda, entonces nos inclinamos a ir a comprarla. Pero esto hace parte de esa programación que indirectamente hemos recibido desde las redes sociales. Por eso es muy importante uno saber qué es lo a dónde me voy a inclinar mi vista y mi oído frente a estas páginas que visito, ¿sí? Porque así mismo como yo me programo para estar en el teléfono revisando miles de cosas, también lo puedo hacer para cambiar de perspectiva y empezar a mirar de pronto cosas que me vayan a edificar o a formar y a resistir y a adquirir disciplina para no gastarme el dinero de pronto en compras impulsivas, ¿sí? Entonces, ahí hace parte esta programación que nosotros indirectamente vamos realizando en nuestro diario vivir sin querer queriendo, como dice el cuento, ¿sí? Entonces, es importante y es un mensaje que les dejo a toda la comunidad que está aquí presente, que esto funciona para todo, no solo para el tema de las compras, también funciona para el tema de qué es lo que yo quiero enseñar a mi cerebro, qué es lo que yo quiero meterle a mi cerebro, ¿sí? ¿Qué música estoy escuchando? ¿Qué redes sociales estoy viendo frente a lo que quiero comprar o a lo que no quiero comprar? Todo esto hace parte de qué es lo que alimento en mi cerebro. Es como cuando comemos comida saludable o comemos comida de chatarra. Entonces, los efectos se van a ver en nuestro cuerpo. Igualmente, los efectos se ven en nuestro comportamiento y en estos hábitos que adquirimos en las compras para este caso o en lo que estamos consumiendo para este caso, ¿sí? Es igual cuando estamos con los niños, que los niños dicen, no, pero es que este niño es muy agresivo, este niño es muy grosero, este niño grita mucho, este niño pega patadas. ¿Qué es lo que el niño está viendo diariamente? Y entonces de esta forma se está programando para este comportamiento, ¿sí? Entonces por eso les decía a todos que eso depende del sector en el que nos encontremos, de la mirada que tengamos frente a las situaciones y de lo que empecemos nosotros a ver. Yo siempre les digo a los estudiantes, yo soy una persona que yo no miro noticias por ese mismo hecho, por no estarme contaminando, pero no tampoco es que vivir desactualizada, pero sí no estar centrada en esas noticias que nos indisponen o que de pronto nos bajan muchísimo el ánimo. Entonces hay que saber qué es lo que se mira y cómo estamos nosotros alimentando nuestro pensamiento diariamente. Y de esta misma forma, cómo estamos nosotros organizando y siendo disciplinados con nuestro presupuesto, porque ahí infiere mucho el presupuesto, sí, lo que les decía. Si tenemos un dinero
un gasto específico y nos vemos y nos dejamos ilusionar por una camisa que hemos visto en redes y que ya está en nuestro cerebro, que esa camisa me gustó y la voy a comprar, pero si nosotros nos abstenemos de bloquear de pronto estas visitas y de no estar tanto tiempo perdiendo el tiempo en cosas innecesarias, más bien ubicándonos en situaciones que en realidad nos vayan a edificar, eso hace gran parte de esta disciplina que nosotros debemos generar para nosotros mismos. Muy bien, yo pienso que ya con mi participación, es una breve participación, pero es un mensaje muy dispendioso para que nosotros lo practiquemos diariamente. Es una manera también de poder adquirir una disciplina frente al consumir cosas innecesarias y al evitar este consumo. Y agradecerle mucho a la doctora Lady y a la doctora Mergy y a la doctora Dari y Lisette por el acompañamiento y por toda esta clase que hoy fue bastante enriquecedora para todos los estudiantes. Muchas gracias, doctora Lady, por su participación y pienso que ya damos el cierre a la clase espejo por el día de hoy. Gracias a los estudiantes que se conectaron y que estuvieron muy atentos a esta clase y muchas gracias, doctora Lady. Muchísimas gracias, de verdad que sí, a todo el equipo de trabajo de la UNAD y a todos los estudiantes por su asistencia. Muy enriquecedor todo este conocimiento desde la parte psicológica, porque nosotros los estudiantes van a enfrentarse a un mundo real, que es un mundo empresarial, donde nos vamos a conocer con nuestros clientes. Y no solamente estamos mirando nosotros como consumidores, sino llegar a identificar por qué a mí me buscan mis clientes. Y no quiero finalizar sin resaltar una palabra muy bonita que ustedes dijeron, que es la parte ética. La parte ética empresarial. ¿Qué le voy a vender yo a mis clientes? Nunca debemos, y como les comparto a todos los estudiantes, las redes venden muchísimo, pero nunca perdamos la parte ética empresarial y profesional. No engañemos a nuestros clientes, no engañemos a nuestros consumidores finales, porque nosotros motivamos mucho las compras. La verdad que es muy enriquecedor este compartir de conocimiento. Pues sigamos trabajando en beneficio de todos los estudiantes que son nuestro futuro empresarial en la parte psicológica y en la parte administrativa. Muchísimas gracias a todo el equipo de UNAD, a todos los asistentes. No se me vayan, les estudiantes. Registrar la asistencia. Sí, Lady, perdón que la interrumpa, Tranquila. por favor, los estudiantes deben registrarse en las dos listas de asistencia, es decir, Sí. los estudiantes de la UNAD se registran en la UNAD y en la lista de asistencias de la UFPCO, y los estudiantes de la UFPCO, además de registrarse en su propia lista de asistencia, se deben registrar en la UNAD, para que por favor lo tengan en cuenta. Y la encuesta de satisfacción, tienen que tener el correo abierto porque no permite llenarla si no está el correo institucional abierto. ¿Listo? Entonces, por favor, No sé no, si estamos mirando si mientras se siguen registrando, porque falta mucho estudiante por registrarse. Por favor, esto necesitamos, es importante que se registren en la asistencia. Entonces, vamos a dejar de grabar. Apreciada profe Dari, y vamos a dar un espacio mientras terminan los estudiantes de registrarse, preguntas, aportes, experiencias compartidas. Tengo entendido